Pues enseguida, vamos a nuestro tema de hoy. El tema de hoy es los católicos y la política. Y nuestro expositor para este tema es el maestro Juan Pablo Armenta. Él nació en Hermosillo, Sonora. Siempre ha participado activamente en movimientos católicos. Estudió Derecho en la Universidad de Sonora. En 2014 participó en el Diplomado de Competencia Política y Humanismo en el siglo XXI, organizado por la Fundación Konrad Adenauer. Es miembro fundador desde el 2018 de Poder Sonora, que es una agrupación que defiende la vida, la familia y las libertades, en la que se desenvuelve actualmente y al mismo tiempo que desarrolla actividades como asesor en comunicación del municipio de La Colorada en Sonora. También es propietario de un negocio de paisajismo. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan Pablo, y pues te damos la bienvenida. El micrófono es todo tuyo. Muy buenas noches. Antes que nada, pues agradezco la oportunidad que me brindan de poder dirigirme a ustedes en esta sesión y les agradezco de antemano la paciencia que puedan tener conmigo y decirles que en la introducción yo quise que agregaran que además de haber estudiado Derecho y de participar en movimientos en defensa de los valores comunes que nos hermanan, pues tengo un negocio propio, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día, cada uno de los que estamos participando en esta sesión, esta noche, pues tenemos nuestras actividades diarias, ¿no? Cotidianas. Y esto no debe ser pretexto para dejar de dar la lucha política concretamente, ya lo iremos viendo con más detenimiento a lo largo de la presentación, sino que al contrario, tenemos el deber, tenemos la obligación de responder al llamado de permear en todos aquellos círculos de influencia con el cariz de nuestra fe, de nuestra iglesia, ¿no? Entonces quería hacer esa puntualización y pues bueno, voy a compartir la pantalla para que ustedes vayan siguiendo la presentación. Voy a arrancar con un video de su santidad Francisco. El video no tiene la mejor calidad de audio, por lo tanto voy a ir narrando un poco lo que dice su santidad, ¿no? Nosotros, los cristianos, no podemos jugar a Pilato, lavarnos las manos, no podemos. Debemos inmiscuirnos. Permítanme, algo ocurrió aquí. Disculpen, ahí está. Debemos inmiscuirnos en la política porque la política es una de las formas más altas de la caridad, porque busca el bien común. Y los cristianos laicos debemos, en este caso, ¿no?, trabajar en política. Alguno me dirá, pero no es fácil. Tampoco es fácil llegar a ser sacerdote. No son cosas fáciles porque la vida no es fácil. La política es demasiado sucia, pero yo me pregunto, ¿por qué es sucia? ¿Porque los cristianos no se han involucrado con su espíritu evangélico? Es fácil decir, la culpa es de aquel, pero yo, ¿qué cosa hago? Es un deber trabajar por el bien común. Es un deber de un cristiano. Y muchas veces para trabajar, el camino a seguir es la política. Y bueno, creo que su santidad lo expresó con una claridad tremenda, ¿no? Muchas veces nosotros no atinamos a otra cosa que quejarnos, ¿no?, del entorno, de quejarnos que quienes dirigen
los destinos de nuestra ciudad, de nuestro estado y de nuestro país, hacen y deshacen, pero lo hacen en gran medida porque como católicos no hemos entendido que tenemos un compromiso en un sentido social, en un sentido político, ¿no? Y para ya meternos de lleno en el tema, hay que aclarar que nosotros, como católicos, una vez que nos bautizamos, pues a partir de ese momento, nosotros ya perdemos toda neutralidad frente a la vida social y a las estructuras que la componen, ¿no? O sea, una vez que formamos parte de esta comunidad, de la comunidad católica, no podemos ser parciales, no podemos ser neutrales frente a lo que acontece en el plano social. Y lo explicaba de una manera muy clara también San Juan Pablo II en la exhortación apostólica Christi Fidelis Laici. Decía, para animar cristianamente el orden temporal, en el sentido señalado de servir a la persona y a la sociedad, los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política, es decir, de la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. Pues como bien refiere San Juan Pablo II, no podemos renunciar a la responsabilidad que tenemos de participar en política. Y también señalaba que la política tiene una aplicación multiforme, variada, ¿no? En los planos económicos, sociales, legislativos, administrativos y culturales, ¿no? Muchas veces caemos en el engaño de que la política se resume única y exclusivamente a la cuestión partidista o a la cuestión del Estado, del gobierno, cuando no es así. Y bueno, más adelante yo les explicaré cómo vamos a entender la política en un sentido más amplio, ¿no? Pero también vale la pena señalar que hay un vínculo indisociable entre la fe, entre nuestra fe, evidentemente, entre la fe católica y la responsabilidad cívica y política de cara a la sociedad. Los cristianos, los católicos, debemos vivir la fe no solo en nuestro fuero interno, hogar o comunidad religiosa, sino en el seno mismo de la sociedad. ¿Cuántas veces nos hemos pues mantenido al margen de expresar tal o cual opinión porque creemos que no es conveniente? Creemos que es conveniente en todo caso expresar una opinión en la que creemos firmemente, sobre todo una opinión que tiene como base y fundamento el Evangelio. Creemos que es conveniente única y exclusivamente vertirla cuando lo hacemos en nuestra casa o en nuestra comunidad religiosa. Y si de algo hemos adolecido los católicos, es de la omisión, que es además un pecado, ¿no? El pecado de omisión, porque además no es que seamos unos cuando estamos en nuestra casa o en nuestra comunidad religiosa y seamos otros cuando interactuemos en el plano social, de ninguna manera. Ustedes siguen siendo los mismos en una y en otra dimensión, y creo que no nos ha quedado del todo claro a los católicos que tenemos que ser católicos de una sola pieza, en el sentido de que pues, evidentemente tenemos que vivir de manera plena nuestra fe auténtica y no tenemos por qué ocultarla, mucho menos avergonzarnos. En todo caso, debe ser un timbre de orgullo para nosotros el poder expresar nuestra fe. Y bueno, como les comentaba anteriormente, se ha creado una confusión en cuanto al concepto de lo que encierra el término política. Y pues normalmente lo reducimos a la cuestión partidista, institucional o de gobierno. Y para dar luz a esto, yo recuperé algunos conceptos de lo que significa la palabra política. Y bueno, la palabra política deriva del griego polis, ciudad, y hace alusión a la vida de la ciudad
y de las comunidades humanas. En su sentido más amplio y noble, la política se define como el arte del gobierno de la ciudad. En sentido estricto, habría de referirse a ella como el arte del bien común, y en sentido concreto, es el conjunto de actividades humanas orientadas hacia el gobierno y administración de la sociedad. Como comentaba, normalmente nos quedamos con esta última acepción. Sin embargo, la política entendida en sentido amplio, en sentido noble, pues bueno, abre otros panoramas. Como pueden ver en la plantilla, se refiere también a ella como el arte del bien común. Grábense muy bien este concepto, bien común. Es un concepto que es básico del magisterio social de la Iglesia y que tanto su Santidad Francisco como San Juan Pablo II, en el material que recuperé de ellos y que vieron en las plantillas anteriores, ya comentaron, ¿no? Entonces coinciden en ese concepto. Por eso mismo les comento, gracias a ese concepto, el bien común. Y bueno, esta carta encíclica, la Rerum Novarum, fue escrita por León XIII en el año de 1891. Imagínense, de entonces a la fecha han pasado justo 130 años, pero la vigencia, la actualidad que tienen las palabras que entonces expresaba León XIII es tremendo, ¿no? Y bueno, según León XIII, todo político debería ser la opción preferencial por los pobres. De facto, en la encíclica Rerum Novarum, intentó sensibilizar a los hombres de Estado que se declaraban cristianos hacia la coherencia con la fe que profesaban. Y aquí aprovecho para hacer un paréntesis. ¿Cuántos, y volteemos a nuestro entorno inmediato, ¿no? ¿Cuántos de los que detentan el poder, de los de Estado, entiéndase en un sentido más amplio, diputados locales, diputados federales, regidores, alcaldes, gobernadores, hasta llegar al presidente de la República, cuántos de ellos se definen como cristianos o como católicos? Pudiera asegurar que la amplia mayoría, si atendemos cuando menos a lo que el INEGI dice, ¿no? Que más del 80% de la población en México profesa la fe católica. Sin embargo, ¿cuántos de estos, de este universo, realmente son coherentes con la religión que profesan? Lamentablemente, yo quisiera equivocarme, pero lamentablemente la abrumadora mayoría no son coherentes con su fe. Sí, son católicos, simple y sencillamente católicos nominales. Y León XIII ya denunciaba desde entonces, les recuerdo, esta encíclica fue escrita en 1891 y desde entonces ya denunciaba cómo los hombres de Estado que se declaraban cristianos no eran coherentes con la fe que profesaban. Y bueno, decía también que su deber, concretamente, consistiría en traducir en política la opción preferencial por los socialmente más frágiles, o sea, los pobres, y por la paz. El Estado, por tanto, debería crear condiciones favorables a la realización de esas opciones. En aquel tiempo, de hecho, puesto que los estados absolutistas frustraban los intentos de iniciativas privadas, León XIII defendió con contundencia la prioridad del hombre sobre el Estado. Imagínense el peso de las palabras de León XIII. Él defendió con contundencia la prioridad del hombre sobre el Estado. Y lo traigo a colación porque hoy día vemos cómo el Estado no hace sino día con día robustecer las atribuciones que tiene con respecto a nuestras libertades, con respecto a temas tan sensibles para nosotros los católicos y para la gente en general como son vida y familia, ¿no? Y cada vez el Estado empieza a tener más potestad. Entonces, yo creo que esto que nos expresaba León XIII aplica de una manera contundente, ¿no? O sea, la prioridad
del hombre sobre el Estado. Es decir, el Estado se debe al hombre y no el hombre al Estado, como en gran medida está ocurriendo en nuestros tiempos, ¿no? Y bueno, antes de avanzar ya de lleno al tema político, quisiera explicarles lo que es la doctrina social de la Iglesia para aquellos que no estén tan entendidos en el tema. Pues bueno, la doctrina social de la Iglesia son un conjunto de orientaciones doctrinales y criterios de acción. Ojo con esto. Son orientaciones doctrinales, sí, amparadas, por supuesto, en el Evangelio, en la Sagrada Escritura, pero son ante todo criterios de acción, ojo, de acción, que nos deben de impulsar a tomar de una vez y por todas las acciones necesarias para cambiar nuestra realidad inmediata, y en la medida en la que cambiemos nuestra realidad inmediata, vamos a ir escalando y con mucho tesón, con mucha voluntad, iremos pues renovando un poco esta sociedad que se encuentra pues tan rota, tan dividida, una sociedad tan confrontada. Y bueno, continúo. El objetivo primario de la doctrina social de la Iglesia es velar por la dignidad de la persona humana en tanto imagen de Dios y la tutela de sus derechos inalienables. Derechos que, por cierto, como decía, el Estado ha ido tergiversando de tal manera que los hace pasar por otras cuestiones. Incluso se inventan derechos que no lo son, de tal manera que van minando nuestras libertades, nuestra dignidad, que es, en términos esenciales, lo que vela la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y bueno, como también comentaba, el Magisterio Social tiene como antecedente la encíclica Rerum Novarum de León XIII, de 1891, de la que recién recuperaba un extracto, ¿no? Y para eso también les comparto esta frase en la que pues, dice: la Iglesia es acorde al tiempo y eterna al espíritu. Es decir, pues las enseñanzas de la Iglesia tienen un valor, un carácter inmanente, es decir, son los mismos hoy, son las mismas hoy las enseñanzas de la Iglesia que eran hace 2000 años y que serán en 100, 200 y 300 años, ¿no? Sin embargo, la realidad social va cambiando y frente a esos fenómenos que van sucediéndose, tenemos que ofrecer respuestas, y para eso precisamente existe la doctrina social de la Iglesia, para ofrecer respuesta frente a los fenómenos sociales, políticos, económicos, etcétera, a los que nos enfrentamos en el contexto, ¿no?, de cada momento. Y bueno, otra de las preguntas que nos hacemos es si la Iglesia hace política. Y para dar respuesta a este interrogante, yo recuperé un extracto del libro Iniciación a la vida política, escrito por el presbítero Pedro Velázquez en el año de 1957. Si se fijan, les he estado compartiendo textos de 60, 100 o más años, pero que mantienen una actualidad tremenda, ¿no? Bueno, el presbítero Pedro Velázquez decía que si por política entendemos aquella que protagonizan los partidos, la de coyunturas y oportunismos, entonces habría que decir categóricamente que la Iglesia no hace política. En cambio, la Iglesia hace la auténtica política, la más elevada de todas, que es la de enseñar a las personas las verdades inmutables y servir de guía moral para que formen su conciencia en virtud de la doctrina de Cristo. También la ejerce cuando procura el bien común. Recuerden que les decía que este concepto lo vamos a ir profundizando, el concepto del bien común, ¿no? Entonces, cuando la Iglesia procura el bien común y sirve como guía moral y trabaja en
fortalecer la dimensión espiritual de las personas, podemos decir de manera categórica que, en efecto, está haciendo política, ¿no? Otra de las cuestiones que nos han querido vender y que lamentablemente hemos comprado sin reparar en ello es si la Iglesia y el Estado deben ser asuntos separados. Yo aquí les comparto un cartel que pues se ha popularizado y es una de las consignas que, como digo, nos han vendido y que más grave aún hemos comprado. Pero para dejar claro este punto, pues también recupero un texto, en este caso de Carlos María Bascal Carranza, que para quienes no lo conozcan, en paz descanse, don Carlos fue un político católico mexicano ejemplar que llegó a ocupar el cargo de secretario del Trabajo a nivel federal y secretario de Gobernación en tiempos de Vicente Fox. Fue también líder de organismos empresariales. Y él decía, la laicidad y la separación de las iglesias y del Estado, en términos justos, implica respetar la libertad no imponiendo una religión, sino dejando el espacio de las libres conciencias para creer o no, a las religiones con su propia responsabilidad hacia la sociedad civil, abriéndoles espacios para que sean ellas factores positivos en la construcción de la sociedad, en la construcción del bien común. Pues como bien lo refirió don Carlos, pues el Estado tiene que respetar la libertad, que es un asunto que nosotros en automático damos por sentado, pero que sin embargo en muchos países, ya no digo de Oriente Medio o en lugares que a lo mejor advertimos más distantes, sino en Occidente mismo, vemos cómo ya se está minando en cierta medida la libertad religiosa. España es un caso emblemático. Recientemente destacó un polémico derribo de una cruz. En fin, son signos que evidencian cómo el Estado, cuando no entiende el rol que tiene que jugar, recuerden lo que dijo León XIII en 1891, que el Estado se debe a la persona y no la persona al Estado. Sin embargo, a medida que han ido evolucionando las políticas, con ello han venido también signos muy marcados de autoritarismo. Entonces, el hecho de que don Carlos dijera que tiene que respetar, pues es un asunto que, como decía, damos por sentado, pero que no ocurre, lamentablemente, en muchos casos. Sin embargo, Carlos María Bascal iba más allá. Decía, bien, el Estado tiene que respetar la libertad de creencia religiosa, pero no solo eso, sino que además debe de abrir espacios para que sean las iglesias de todas las denominaciones, que se constituyan en factores positivos en la construcción de la sociedad, en la construcción del bien común. Porque finalmente las iglesias, particularmente la Iglesia Católica, de la que formamos parte, no buscan otra cosa que la edificación espiritual, ética, moral y de diversos órdenes del ser humano. O sea, en todo caso, la participación activa de las diversas iglesias en la construcción de una sociedad hará que ésta sea más saludable, ¿no? Y ojo, él, como los demás autores que hemos recuperado, habla también del término bien común. Bueno, para dejar aún más claro este asunto, el numeral 28 de la carta encíclica Deus Caritas Est de el Papa Emérito Benedicto XVI dice que para definir con más precisión la relación entre el compromiso necesario por la justicia y el servicio de la caridad, hay que tener en cuenta situaciones de hecho. El orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política,
Un Estado que no se rigiera según la justicia se reduciría a una gran banda de ladrones, dijo una vez San Agustín. Y lamentablemente en nuestros tiempos es la norma, ¿no? No es la excepción, que quienes potentan el poder del Estado se configuren en una gran banda de ladrones y se olviden de que su principal objetivo es el de pues, buscar la justicia y el servicio de la caridad. Continúo. Es propio de la estructura fundamental del cristianismo la distinción entre lo que es del César y lo que es de Dios. Esto es, entre Estado e Iglesia, o como dice el Concilio Vaticano II, el reconocimiento de la autonomía de las realidades temporales. El Estado no puede imponer la religión, pero tiene que garantizar su libertad y la paz entre los seguidores de las diversas religiones. La Iglesia, como expresión social de la fe cristiana, por su parte, tiene su independencia y vive su forma comunitaria basada en la fe que el Estado debe respetar. Son dos esferas distintas, pero siempre en relación recíproca. Y esa relación recíproca se da naturalmente en el solo propósito de que tanto el Estado como la Iglesia velan por la persona humana. Coinciden en ese objetivo. Y si bien es cierto que tanto el uno como la otra tienen objetivos muy claros y que pues, recién los explicó de manera magistral Benedicto, quien por cierto es uno de los grandes intelectuales de la Iglesia de tiempos modernos, coinciden en ese propósito y por lo tanto, lejos de advertirlas como asunto separado, deben converger y es algo, es un asunto en el que los católicos tenemos que ser muy claros. En la medida en la que entendamos que toda esta idea de que no podemos involucrarnos en política desde nuestra fe cristiana, desde nuestra fe católica, pues tenemos que ir acabando, tenemos que ir derrocando esos mitos porque finalmente nos impiden a poder ser factores positivos en la construcción de una sociedad más justa, tendiente a la caridad y tendiente al bien común. Y bueno, como en todo, hay testimonios poderosísimos de lo que un católico al participar en política puede hacer. Y para ello yo recuperé algunos hombres ilustres que pues no se avergonzaron de su fe católica, antes bien la tomaron como bandera y como la garantía de que las cosas se podían hacer bien. En pantalla ustedes pueden ver a Robert Schuman, Alcide de Gasperi y Konrad Adenauer. Estos personajes de diversos países de Europa surgieron como un liderazgo necesario en el contexto de la época. Imaginemos el contexto de la época. Recién terminaba la Segunda Guerra Mundial, pues el nivel de fractura, de división en Europa era de dimensiones apocalípticas en cualquier ámbito, en el ámbito social, en el económico, en el cultural, las brechas que se habían pronunciado a partir del conflicto bélico hicieron que la tarea de reconstruir por un lado y más difícil aún reunificar a Europa fuera cosa de locos. Pero frente a un reto de esta naturaleza, emergieron hombres de la talla de quienes ven en pantalla. Ellos, teniendo una fuerte formación católica, tomaron el liderazgo, tomaron la batuta y lograron lo que se pensaba imposible. Reunificaron a una Europa en ruinas y la sacaron de las cenizas
y la consolidaron. Lamentablemente, pues Europa hoy día dista mucho de ser lo que fue cuando hombres de la talla de Schuman, Gasperi, Adenauer, era cuando ellos ejercieron ese liderazgo, ¿no? Y bueno, yo la verdad los traigo mucho a colación porque hace falta hombres con carácter, con temple y que tengan esa formación y ese carácter, ¿no? De no avergonzarse de su fe y de tender puentes además, porque era necesarísimo en ese contexto, ¿no? Continúo. A su margen izquierdo tenemos a Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro, pues bueno, él fue canciller de Inglaterra, es decir, fue el consejero de cabecera, el encargado de la política interna del rey Enrique VIII, en tiempos que Inglaterra aún era fiel a Roma y que aún pues era evidentemente católica, ¿no? Pues, ¿qué sucedió? Que Enrique VIII, tuvo por ahí una affair y quiso contraer segundas nupcias con Ana Bolena. Sin embargo, para hacerlo posible, tenían que darle la nulidad de su matrimonio. Sin embargo, el entonces Papa pues no consideró justificable el hecho y por lo tanto le negó la nulidad del matrimonio, hecho que causó la furia de Enrique VIII, que a partir de ese momento rompió con Roma y formó la iglesia de Inglaterra, lo que hoy conocemos como el anglicanismo. Y pues con ello se vinieron una serie de problemas y de encrucijadas, entre ellas, pues evidentemente la de que sus colaboradores tenían que pues expresarle su fidelidad, y así sucedió con gran parte de ellos. Sin embargo, Santo Tomás Moro se mantuvo fiel a la Iglesia Católica, hecho que le costó la vida. Imaginemos, le costó la vida. Y hoy día nosotros no estamos dispuestos siquiera a evidenciar que somos católicos. Ocultamos cualquier signo, cualquier gesto que exhiba nuestra fe. Y en aquel tiempo él estuvo dispuesto a dar la vida. Entonces, esto nos llama a la reflexión. Evidentemente, yo no estoy haciendo apología del martirio, que pues, el martirio, tenemos mártires en la iglesia de una santidad probada, pero los tiempos son otros, evidentemente. Pero hay un mínimo, o sea, el que está dispuesto a lo más está dispuesto a lo menos. Sin embargo, en estos tiempos no estamos dispuestos siquiera al mínimo esfuerzo. Y esto nos debe de invitar a cambiar esa visión. Sobre todo, este llamado lo hago a los jóvenes. Como jóvenes, bueno, ya estoy por salir yo, sino que ya salí de la juventud biológica. Sin embargo, como todos ustedes, pues soy joven de espíritu, pero sobre todo son los jóvenes, y hablo por jóvenes, aquellos que tengan 13, 14, 15, 20 años, los que, lejos de avergonzarse de su fe, deben de sentirse orgullosos, porque en esa medida van a permear en otros jóvenes y vamos a ir dándole vuelta a esta realidad tan lamentable que vivimos, particularmente en este segmento de la población. Y bueno, hecho este paréntesis, les platico quién fue Efraín González Luna. Pues bien, Efraín González Luna nació en Jalisco. Él, junto con Manuel Gómez Morín, fundaron el Partido Acción Nacional. Manuel Gómez Morín era más bien de ideas liberales, sin embargo, entendía que Efraín González Luna era un intelectual de primera talla, un abogado ilustre, y por lo tanto le asignó ni más ni menos que la tarea de ser el cerebro que plasmara los estatutos, los principios de doctrina del PAN. Y él, Efraín González Luna,
se inspiró ni más ni menos que en la doctrina social de la Iglesia, que como les dije, son principios doctrinales, orientaciones de acción, y de ahí se inspiró él para configurar los estatutos y principios de doctrina del PAN, que aún al día de hoy, si nosotros visitamos el portal web del PAN, defienden conceptos como la vida, la familia, la libertad, etcétera, ¿no? Otra cosa es que lamentablemente, y más allá de cualquier filiofobia partidista, muchos de quienes militan en este partido, pues lejos de defender estos ideales vigentes, pues los contrarían, ¿no? Lamentablemente. Son los tiempos que vivimos. Y a su mano derecha tendrán a Carlos María Bascal, que como les dije, fue secretario del Trabajo, secretario de Gobernación y líder de organismos empresariales. Y sobre todo fue un hombre congruente con su fe. Él, en su oficina, tanto en la Secretaría del Trabajo como en Gobernación, tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe. Él oraba todos los días, no ocultaba su fe, todo lo contrario. Y cosa curiosa, él como secretario del Trabajo tuvo que trabajar muy de cerca con los diversos organismos sindicales decimonónicos, rancios, que pues tienden más a la beligerancia, pero con él llegaron a muchos acuerdos porque lo respetaban, porque era un hombre de una sola talla. Él decía que la principal garantía que tenemos los católicos que participamos en política es precisamente el ser católicos. O sea, si nosotros hacemos valer en nuestro ejercicio público las enseñanzas de nuestra iglesia, híjole, no podemos ofrecer mejor garantía para la gente. Eso decía Carlos María Bascal Carranza, ¿no? Y bueno, poniendo ejemplos más concretos de cómo cuando los católicos nos organizamos, podemos marcar la diferencia. Ustedes recordarán en el año 2016, cuando el entonces presidente Enrique Peña Nieto intentó legalizar el mal llamado matrimonio homosexual, que los católicos y demás y hermanos de demás religiones nos volcamos a las calles. Unas marchas multitudinarias, recuerdo en Guadalajara, en Puebla precisamente, en Querétaro, en México, una cosa impresionante. Y a partir de esta manifestación pública, pues se logró dar marcha atrás a esta intentona del entonces presidente Peña Nieto, ¿no? Entonces es un ejemplo claro de cómo cuando los políticos, cómo cuando los católicos nos organizamos, podemos incidir de manera positiva, podemos, podemos cambiar la realidad. Ojo, aquí hago una aclaración. En este, como en muchos otros casos, los católicos nos organizamos como una reacción frente a políticas públicas que van en contra del sentido común. Más allá de las enseñanzas de la iglesia, van en contra incluso del sentido común. Pero creo que nos ha faltado a los católicos organizarnos para ser proactivos, no reactivos. Y este ejercicio del que estamos participando, este esfuerzo de formación, me parece que es un signo evidente de que la iglesia está entendiendo que tenemos que dar 2 pasos al frente y que tenemos que impulsar este cambio y me da muchísimo gusto, sobre todo, que la iglesia haya entendido que la vanguardia de este esfuerzo somos nosotros los laicos. Por supuesto que acompañados por la jerarquía, por los párrocos, por los consagrados, evidentemente, ¿no? Pero la vanguardia somos los laicos, los que damos la batalla espiritual, la batalla cultural, la batalla política, somos nosotros los laicos. Entonces a mí
emociona mucho, me anima mucho saber que la iglesia está tomando cartas en el asunto y que pues está entendiendo cómo la realidad social, política, económica, cultural no es la deseable y está entendiendo que tiene que tomar parte, ¿no? No sé si recordarán ustedes que a mediados del año pasado hubo también la intención de despenalizar el aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un proyecto que aplicaba para Veracruz, pero que habría la posibilidad a que se despenalizara en todo el país. Bueno, el contexto en el que se desarrolló esta discusión fue el de la pandemia que aún nos afecta y pues evidentemente no podíamos, como fue el caso de 2016, salir a las calles y hacer patente de manera multitudinaria nuestra inconformidad. Sin embargo, pues haciendo uso de las nuevas tecnologías, pues organizamos una andanada de pronunciamientos, lo mismo en Facebook que en Twitter, que en Instagram, por todos los medios digitales habidos y por haber, para exhibir que el pueblo mexicano en su amplia mayoría estaba en contra de la despenalización del aborto. Lo mismo en Veracruz que en todo el país. Finalmente, ¿qué sucedió? Que los ministros de la Suprema Corte desecharon el proyecto. Huelga decir que pues prácticamente todos los ministros de la Suprema Corte pues están a favor del aborto. Sin embargo, pues por ahí utilizaron la argucia de que se tuvo que desechar el proyecto porque tenía fallas en su técnica jurídica y que por lo tanto era inviable, sin embargo se iba a revisar. Lo cierto es que en gran medida dieron marcha atrás con esta intención por la presión que ejercimos los católicos y gente que participa en otras denominaciones religiosas, gente incluso que no profesa una fe, pero que tiene sentido común. Otro ejemplo que se debe de replicar de cara al proceso electoral importantísimo que viviremos a mediados de este año es el siguiente. Como comentaban en la introducción, yo formo parte de Poder Sonora Movimiento, una organización que defiende vida, familia y libertades fundamentales. Y nosotros, acá en Sonora, tomamos la iniciativa de lanzar la convocatoria Voto Inteligente 2021. ¿Qué quiere decir? Que desde nuestras diversas plataformas, entiéndase redes sociales, página web, etcétera, vamos, una vez que se definan las candidaturas, a ofrecerle a la sociedad un análisis, una ficha de quién es quién. Es decir, los diversos candidatos de los diversos puestos en disputa, cómo se han pronunciado en tal o cual tema. Es importante que razonemos nuestro voto en función de los temas más sensibles para nosotros, que son los que ustedes ven en pantalla. Y si en Puebla, por ejemplo, no han surgido iniciativas como esta, creo que sería importante que se tomara en cuenta. Otra iniciativa importante es la de, una vez que se ubique a aquellos candidatos, independientemente del partido, ojo, lo mismo puede ser de Morena que del PAN, si esa persona es congruente, si esa persona defiende estos valores que, como digo, nos son muy sensibles, pues hay que apoyarla, pero hay que hacerlo teniendo como base un voto informado, ¿no? Un voto razonado. Y a lo que iba, otra iniciativa, una vez que se definan las candidaturas, es la de invitar a cada uno de los candidatos a que firmen un pacto por la vida, la familia y las libertades fundamentales. De tal manera que podamos ejercer un poco más de presión. Esto evidentemente no es garantía. O sea, podrán firmar ante notario, pero pues los políticos mañosos, que lamentablemente son mayoría,
pues muchas veces no cumplen lo que dicen. Por eso también es importante que si ubicamos a católicos, a laicos, que tengan pues el interés, porque primero tienen que tener el interés de participar en política, los apoyemos de manera decidida. Acá en Sonora, por ejemplo, el muchacho que ven de derecha a izquierda, el segundo, el que sujeta el fajo de hojas, él se registró como candidato independiente para un distrito local acá en Hermosillo. Y nosotros ya estamos haciendo la labor con las parroquias, con los líderes en las colonias, para impulsarlo y que con todo el favor de Dios y con todo el esfuerzo de nosotros y de toda la comunidad llegue a ocupar pues un curul en el Congreso local. El Papa Pío XI nos llamaba a actuar. Él decía, es natural que cuando las más elementales libertades religiosas y civiles son impugnadas, los ciudadanos católicos no se resignen. Pues aquí pregunto yo, ¿nuestras libertades religiosas están siendo impugnadas? Pues yo creo que no hay duda, la respuesta es sí. Lo mismo con nuestras libertades civiles. Un claro ejemplo es como cada vez más el Estado quiere quitarle potestad a los padres de familia para educar a los hijos y quieren ser ellos los que eduquen a los niños. Entonces son signos preocupantes ante los que tenemos que reaccionar. Esta fotografía, esta fotografía que ven en pantalla, pues retrata algo trágico y no solo porque, pues como pueden ver, fue afectado un patrimonio cultural, histórico y material, sino sobre todo y en última instancia porque en la medida en la que ocurren fenómenos como estos, se ve afectado sobre todo, o sea, lo que se afecta sobre todo es nuestra fe. Más que los bienes, están atentando contra nuestra fe. Esta imagen ocurrió a mediados del 2020 en Santiago de Chile. Santiago de Chile es quizá de 15 años a la fecha la nación, perdón, Chile es quizá la nación que mejores indicadores económicos ha tenido en toda Latinoamérica. Es sin duda el país que más movilidad social ha tenido, es decir, que más personas ha sacado de la pobreza. Sin embargo, junto con ello, pues han venido también una serie de problemas, ¿no? Se han enquistado en la clase política y en las bases sociales, pues ideologías perniciosas como el feminismo, entre otros, que pues atentan contra los valores, ya no digo únicamente contra los valores católicos, sino contra los valores de Occidente y contra el sentido común también. Y bueno, eso pasó en Chile, pero en Hermosillo, en mi ciudad, en marzo del año pasado, en el contexto del Día Internacional de la Mujer, se convocó a una marcha a la que lamentablemente muchas mujeres de buena fe acudieron, incluso mujeres católicas. Y bueno, discurrió por las principales avenidas esta marcha. En el Inter, por ahí aparecieron algunas mantas con consignas como aborto libre, seguro y gratuito y tal, ¿no? Y bueno, ya desde ese momento algunas de las mujeres que de buena fe habían acudido a la convocatoria, pues ya empezaron a ver qué está pasando acá. Pero, y siendo grave esto, lo más grave fue que una vez que concluyó esta manifestación, un grupo reducido de mujeres y de hombres también, pero sobre todo mujeres radicales, se apostaron frente a catedral. Estaba por iniciar misa.
un hermano mío estaba justamente en misa, pues faltaban cosa de 5 minutos para que iniciara, cuando la turba se arrojó con todo hacia el templo. Afortunadamente, los fieles que estaban dentro lograron reaccionar a tiempo y, como si fueran barricadas, usaron las bancas para bloquear los accesos. Eso no detuvo el disturbio. Rompieron vidrios, hicieron pintas. Adentro, en una buena proporción, había adultos mayores, muchos de los cuales tuvieron que ser evacuados por salidas alternas, entraron en crisis, en pánico, fue caos. Y como les digo, más allá de la cuestión material, van en contra de nuestra fe. Y pues desafortunadamente las autoridades, lo mismo del municipio que del estado, brillaron por su ausencia. La alcaldesa de Hermosillo, que se declara católica, no actuó. Y más allá de que se declare católica o atea, ella como autoridad tiene que garantizar la libertad religiosa, la justicia, el respeto mutuo entre los conciudadanos. Y pues ni la alcaldesa, ni la gobernadora, ni absolutamente autoridad alguna hicieron algo. Fueron los fieles, fueron los laicos los que defendieron de manera pacífica, pero clara y contundente, la fe. Porque como les digo, más allá de lo material, van en contra de nuestras creencias, van en contra de nuestra libertad religiosa. En la carta apostólica Octogésima Adveniens, Pablo VI decía, los seglares, por seglares se refiere a los laicos, es decir, a nosotros, ¿no? Los laicos deben asumir como su tarea propia la renovación del orden temporal. Si la función de la jerarquía es la de enseñar e interpretar auténticamente los principios morales que hay que seguir en este campo, pertenece a ellos, o sea, a nosotros los laicos, mediante sus iniciativas y sin esperar pasivamente consignas y directrices, penetrar del espíritu cristiano la mentalidad y las costumbres, las leyes y las estructuras de su comunidad de vida. Aquí recalco el punto en el que Pablo VI decía que nos pertenece a nosotros los laicos mediante iniciativas propias y sin esperar pasivamente consignas y directrices, penetrar del espíritu cristiano en la mentalidad y las costumbres. Nosotros, como parte de la Iglesia Católica, como parte de una comunidad, tenemos que organizarnos. Eso es evidente. Tenemos que participar de cerca con nuestros párrocos, con el obispo, con toda la estructura. Sin embargo, habrá algunas iniciativas en las que vayamos solos, teniendo claro que somos una unidad como iglesia. Pero aquí lo decía muy claramente el Papa, y si hay una autoridad en la jerarquía de la Iglesia Católica, pues es el Papa, evidentemente, y él decía que no tenemos que esperar pasivamente consignas y directrices. Muchas veces cometemos ese error los católicos y no tenemos por qué esperar. Tenemos que, en nuestro círculo inmediato habrá muchos de ustedes que lo puedan hacer con su familia, en su ambiente de trabajo, con los vecinos, en aquel ámbito de influencia en el que puedan ustedes permear con el espíritu cristiano, háganlo. Como decía también muy al principio de la presentación, asumamos con orgullo nuestra fe, defendámosla, promovámosla. Eso es importantísimo para ir contagiando positivamente a más personas a que lo hagan. En la medida en la que nosotros evidenciemos nuestra fe, más personas lo van a ver y ustedes van a darse cuenta de cómo iremos avanzando en esa materia. Bueno, por último, voy a recuperar algunos de los aspectos más relevantes de la recién salida del horno encíclica Fratelli Tutti, que habla sobre la fraternidad y la amistad social del Papa Francisco.
Bueno, nos invita a reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. Recordarán también que cuando al principio de la conversación hablábamos del magisterio social de la Iglesia, decíamos que uno de los objetivos principales por los que vela es la dignidad de la persona humana, y en ese sentido se pronuncia el Papa Francisco. Y también lo plantea en el contexto de la pandemia. Por eso dice que más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. Bueno, a propósito de la pandemia, el Papa Francisco resalta el hecho de que el COVID-19 dejó al descubierto nuestras falsas seguridades. A pesar de estar hiperconectados, existía una fragmentación que volvía más difícil resolver los problemas que nos afectan a todos. Nos creíamos todopoderosos y olvidamos que estamos en la misma barca y que en el sentido en el que rememos unos, en ese sentido nos iremos todos. Hablaba también del descarte mundial. Partes de la humanidad parecen sacrificables en beneficio de una selección que favorece a un sector humano digno de vivir sin límites. En el fondo, no se considera ya a las personas con un valor primario que hay que respetar y amparar, especialmente si son pobres o discapacitadas, si todavía no son útiles, como los no nacidos, o si ya no sirven, como los ancianos. Nos hemos hecho insensibles a cualquier forma de despilfarro, comenzando por el de los alimentos, que es uno de los más vergonzosos. Hablaba también de la agresividad sin pudor. Al mismo tiempo que las personas preservan su aislamiento consumista y cómodo, eligen una vinculación constante y febril. Esto favorece la ebullición de formas insólitas de agresividad, de insultos, maltratos, descalificaciones, latigazos verbales hasta destrozar la figura del otro, en un desenfreno que no podría existir en el contacto cuerpo a cuerpo sin que termináramos destruyéndonos entre todos. La agresividad social encuentra en los dispositivos móviles y ordenadores un espacio de ampliación sin igual. Es cuestión de que cada uno de nosotros tomemos nuestro celular y nos metamos a cualquiera de las redes sociales en que estemos dados de alta, para darnos cuenta cómo un día sí y otro también nos pegamos unos con otros. Incluso los católicos hacemos uso de esos latigazos verbales a los que hacía referencia el Papa. Y no tenemos pudor en lastimar al otro. Y eso no hace más que fragmentar más a la sociedad, nos distancia más. Si de por sí vivimos en una sociedad consumista, aislada, desconectada, dividida, pues creo que esto en poco o en nada abona a que le demos la vuelta a esta realidad tan lamentable. Continúo. Finalmente recupero los llamamientos que hace el Papa, ¿no? En nombre de la fraternidad humana que abraza a todos los hombres, los une y los hace iguales. En el nombre de esta fraternidad, golpeada por las políticas de integrismo y división y por los sistemas de ganancia insaciable y las tendencias ideológicas odiosas que manipulan las acciones y los destinos de los hombres. En el nombre de la libertad que Dios ha dado a todos los seres humanos, creándolos libres y distinguiéndoles con ella. En el nombre de la justicia y de la misericordia, fundamentos de la prosperidad y quicios de la fe. En el nombre de todas las personas de buena voluntad presentes en cada rincón de la tierra. En el nombre de Dios y de todo esto, asumimos la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta, el conocimiento recíproco como método y criterio. Y bueno, con esto finalizo la presentación y quedo abierto para cualquier duda o reflexión que quieran compartir. Y agradezco de nueva cuenta la paciencia que tuvieron conmigo y espero haber servido en mayor o en menor medida para ayudar a que de alguna u otra manera
nos vayamos desentumiendo los católicos y que ahora sí agarremos al toro por los cuernos, como se dice coloquialmente, y le entremos a la política, aclarando que la política no se reduce a los partidos políticos, no se reduce al gobierno, sino que permea cualquier esfera de nuestras vidas. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Pues la verdad es que tu testimonio, siendo un joven, para nosotros nos llena de esperanza. Hay que seguir, luchando, seguir preparándose, pero pues sobre todo seguir actuando, ¿no? Para que entre todos, bueno, vayamos sembrando cada quien un poquito y logremos el bien común, ¿no? La mejora para nuestras comunidades, para la sociedad. Bueno, porque pensamos en el futuro, en nuestras familias, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias de verdad. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. El padre Roberto, bueno, pues también me pidió que a su nombre también los despida y les agradezca muchísimo la presencia en este día. Los esperamos. Acuérdense que el próximo lunes no va a haber curso, sino el siguiente lunes, que es el 8 de febrero a las 8 de la noche. Aquí estaremos muy contentos de volver a estar con ustedes. Muchas gracias de verdad, Juan Pablo. Gracias, Rosario. Y gracias al equipo que nos ayuda con la producción. Y muchas gracias a todos ustedes por haber estado esta noche con nosotros. Dios los bendiga.